Bienvenidos una vez más a la Noche de los Asombros, preparados para lo que puede ser una encuesta brutal. ¿Queréis saber qué lugares de Antequera producen más miedo? No te pierdas nuestro video a continuación y sorpréndete. Adelante. Hola, buenas noches, bienvenido una noche más a la Noche de los Asombros, donde esta vez en compañía de Chema Lebrón y Loli García, aquí presentes. Bien hallado, Hola. compañero. Bien hallado. Muy bien, pues vamos a dar un tema, vamos a dar paso a un programa un tanto especial, que no se pudo hacer en Halloween, pero bueno, lo hacemos más tarde, como hoy, por ejemplo. Y todo va las condiciones de Halloween este año tan extraño que nos ha tocado vivir, pues hubiéramos querido hacer el programa un poquito especial, pero bueno, lo hemos retrasado y hemos recibido más votos también. Tema importante. Y bueno, ¿de qué va todo esto? ¿De qué va a ir hoy el programa? Bueno, pues se me ocurre a un servidor en una red social, el Facebook, en nuestra Noche de Asombros, el Facebook, en un grupo, pues se me ocurre hacer una encuesta con la siguiente pregunta. Esta encuesta se hizo el 25 de junio de 2020, este año, ¿no? Y bueno, he dejado un tiempo para que la gente vote y demás, ¿eh? Y la encuesta va de solamente una pregunta, que es ¿qué lugares de Antequera os producen más miedo? La verdad que, bueno, han votado cerca de 100 personas, concretamente 91 personas, y la encuesta ha hablado, el pueblo ha hablado, y ha sido muy contundente, porque vamos a hablar de los cinco principales puntos que dan más miedo en Antequera, y dos de ellos han sido brutales, porque, por ejemplo, el primero de ellos tiene casi 45 votos de los 91, y el segundo un 23. Ahora no lo vamos a reflejar, pero adelante sí. Y de eso vamos a ver, hemos intentado grabar en sitios, en algunos lados no nos han dejado grabar, cosas ocultas, pero bueno. No, bueno. Más que ocultismo, desorganización. Dejémoslo ahí. Bueno, entonces hemos grabado, nos hubiera gustado grabar de noche en los sitios, pero tampoco ha sido posible. Y bueno, hemos grabado pues a luz del día cuando hemos podido. Hay que decir que el sitio más votado es un edificio público. Entonces tiene las limitaciones de horario que tiene un edificio público. Que fuera de ese horario, pues a no ser que se conceda un permiso especial, no se puede acceder al mismo. Y ahí está el problema, en que no ha gustado mucho nuestra idea de que grabemos fuera de horario. Bueno, en fin. Y al margen de todo eso, pues vamos a hacer la encuesta, vamos a hacer una especie de... bueno, ya le hemos hecho la encuesta, el programa va a ir del tema, y lo que vamos a hablar es, bueno, datos históricos, pequeñas historias al unísono con el tema de los lugares de miedo, de misterio, el porqué de este miedo. Y en algunos lados, bueno, en algún sitio nosotros por nuestra parte no hemos encontrado nada de misterio. Y en otros... porque no se sabía la historia que había dentro, sino sí que da fe de ese posible miedo, respeto hacia los lugares, ¿no? Y vamos a empezar con los más con menos votos, ¿no? Si os parece. Uh-huh. El primer lugar, bueno, en el número 5, digamos, pues aquí hay dos que casi han coincidido en el puesto número 5. Uno es el Museo de Antequera, y otro es la antigua fábrica de la Guanona, La Cañada, el antiguo complejo textil. Esos son los dos, ¿no? Los dos lugares que están en el número 5. ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Qué pasó, Loli? ¿Tú fuiste al museo? Sí, Emma, adelante. De hecho, estuve haciendo fotos, más bien, porque no me dejaban de grabar. Si era para salir en medio público que lo pudiera ver la gente, necesitaba un permiso especial, como tú dices, para poder hacerlo. Con lo cual lo único que pude hacer es grabarlo por fuera, y en internet estuve buscando algunas fotos de José María Fernández,
pero no había suficiente material, con lo cual lo tuve que desechar y ponerme con la iglesia. Fue imposible. Bueno, el Museo Municipal Palacio de Nájera, pues es un sitio un poquito especial. Un sitio un poquito especial. Fue acuartelamiento durante la Guerra Civil no creo que de regulares. Tenía movida. En esa calle tenemos algo, calle Nájera. Y aparte tenemos que tener en cuenta que el propio hecho es un museo donde se conservan vestigios desde megalíticos hasta pinturas ultra realistas o hiperrealistas de Cristóbal Toral. Se conservan vestigios de Cingilia Barba, que por cierto va a estar muy relacionada con otros de los sitios mistéricos. Y bueno, pues ya se sabe, en los museos siempre hay misterio. Además, casi todos los museos, el Museo Arqueológico Nacional, por ejemplo, de aquí de España, y algunos museos más, tienen sus misterios, tienen sus fantasmas, tienen su historia. En este caso, pues paranormal como tal, no tenemos ninguna de momento testimonio del propio Palacio de Nájera. Ahora bien, que el hecho de que lo que allí se guarda y allí se custodia puede desestabilizar, pues sí, pero que no ocurre en este solo, ocurre en todos. Cualquier museo arqueológico, cualquier museo de arte que tenga, digamos, piezas de más antigüedad, que no sea un museo de arte moderno, o incluso algún museo de arte moderno que hay, que lo han hecho en un edificio antiguo, pues tiene su misterio. Y el nuestro, pues mira, alberga, la verdad que el Museo Municipal alberga una colección magnífica de todo tipo, porque alberga pues orfebre de cofradía, alberga lo que he dicho, todos restos de Cingilia Barba, muchas cosas, tallas, el efebo romano, una talla de San Francisco, que es lo que más miedo a mí me da. Ramón, ¿tú has visto la talla de San Francisco que hay en el museo? Que estaba, sí. Que viene de los altos de la zona de San Agustín. A mí lo que más miedo me da, porque es tan buena que te quedas mirando y parece que el San Francisco va a salir andando directamente. Yo de hecho, Chema, me hice una foto con el San Francisco, pero no se ve San Francisco, es su sombra. Y entonces parece que yo voy andando y la sombra del capuchino viene detrás. Pero digo, pues, tampoco la puedo mandar porque vaya que me digan algo. Pero tengo la foto y es muy curiosa porque es que parece que te está siguiendo. Yo, sinceramente, os digo, y lo digo en el programa, me gustaría hacer un programa, me gustaría hacer una grabación dentro del museo y yo hacer el montaje con los vídeos que yo crea convenientes y yo hacerle un fondo, mezclarlo y ya veríamos a ver si nos da miedo o no. Pero bueno, a ver. Vamos a ver, Ramón, el museo da miedo. Es decir, da miedo en el sentido, pero que no tenemos en el tal museo, cuidado, en ubicaciones cercanas tenemos testimonios ya, tenemos testimonios ya. Pero en el mismo museo no sea, de momento no tenemos ningún testimonio de que haya, pero claro, que pueda haberlo, pues por supuesto, con todo lo que se custodia allí, todos los objetos están cargados de muchos sentimientos, es normal que pueda haber algo, es normal que pueda haber algo. A ver, de todas maneras, tampoco tenemos saltos de alarma, tampoco tenemos que la seguridad de ese museo no haya dicho nada, en principio. O hay un hermetismo a prueba de... Aunque también sabemos que en muchos edificios públicos hay cosas y hay hermetismo por parte de la administración competente. Y lo sabemos, ¿verdad, Ramón? A mí me han dicho del museo que hay una grabación en las cámaras de seguridad de un orb, esta esfera luminosa que hace un recorrido y es un recorrido como casi inteligente, es decir, se mueve e incluso interactúa con el entorno. Eso me lo han llegado a decir que está registrado y está grabado. No he podido conseguirlo, pero el testigo me ha dicho que sí, está grabado, incluso se lo pasaron a él al móvil, es decir. Y historias, por ejemplo, yo os comenté de las limpiadoras que no quieren estar en algunos sitios porque no les gusta estar con determinados cuadros o limpiar determinadas, ¿sabes? Creo que, pues ya te digo, yo tengo la espinita clavada del tema de hacer una grabación intrínseca ahí en el museo con los distintos objetos que hay allí. Y es curioso porque la máscara en este Halloween, bueno, entre chanza y broma,
unos amigos del grupo de Facebook, grupo social, redes sociales, pues hablaba de que de noche, o sea, en la oscuridad del efebo, la máscara se parecía mucho a la máscara de un personaje cinematográfico que Chema sabe bien, porque tiene los ojos, tiene un dios negro, una cosa como la chapa. ¿Cuál es ese personaje? No me acuerdo ahora mismo. Personaje Bueno. Sí, yo tampoco caigo ahora mismo, pero vamos. Se parece, bueno, ahí la imaginación de cada uno. Y bueno, si queréis, pues podemos pasar también en el quinto puesto, que están pues la fábrica antiguo textil de La Guanona, antiguo complejo textil. Había más de 23 fábricas allí en toda la... Sí. Ahí lo único que hay es que hay yo no sé si será una realidad, una leyenda urbana de que hubo un suicidio y de que y de que un chico se fue y se suicidó allí, se ahorcó. Y yo no sé si es que había allí unos perros de caza que no estaban lo suficientemente bien cuidados y por lo visto metieron mano al cadáver. Yo no sé si es leyenda urbana o realidad, pero desde luego muy horroroso sí que era, de que por lo visto cuando la policía o la autoridad ya habían acudido al cadáver, pues el cadáver estaba un poquito deteriorado por la acción de los animales que allí había que no debían de estar debidamente alimentados, debidamente cuidados. Porque sabéis que en esas fábricas antiguas, en esos caserones, pues durante años lo que se han hecho es guardar jaurías de perros y guardar los cazadores y los granjeros y ganaderos de la zona, guardar ganado, por ejemplo. De hecho, hay algunas naves todavía de ganado cerca de las poquitas fábricas que quedan. Una de ovejas, ¿no, Ramón? Pues lo que yo estuve viendo últimamente y tal. Y eso es lo que yo he oído. Ahora, que tengo una constatación como tal, no tengo constatación como tal. Es lo típico, la leyenda urbana de que, oye, allí hay un chico que se suicidó, que puede ser posible, y que por lo visto, pues, como el cadáver transcurrió unos días en descubrirlo, pues por lo visto ya había sido víctima de las alimañas, entre comillas, o de los propios perros que estaban un poco desatendidos. Pero bueno, por lo demás, pues yo creo que hay gente que los paisajes industriales abandonados dan miedo. De hecho, hay muchas páginas en internet, Abandonalia, y de gente que va a sitios abandonados a hacer fotos y tal, a visitar sitios abandonados, y tienen mucho éxito. Y lo que más miedo da es eso, industria abandonada, fábricas, empresas, y mientras más enteras estén, entre comillas, que parezca que se acaba de ir la gente o más enseres tengan dentro, más miedo dan, ¿eh? Porque ya cuando están en un estado como el que están nuestras antiguas fábricas de la villa, pues ya que no queda nada prácticamente, pues queda una y quedan 4 escombros, 4 paredes. Y de hecho de allí creo yo que la rueda que hay en el polígono, si no mal creo recordar, la que está del polígono de Industria de Antequera, se rescató de allí y se restauró y se colocó en lo que es la rotonda del polígono. O sea que una de las ruedas hidráulicas de aquellas fábricas. Sí, una de ellas, porque yo creo que esa, la que hay en el polígono, creo que es el complejo La Cañada, porque La Cañada y La Guanona estaban juntas, era un complejo textil, y la rueda de La Guanona está, ¿sabes dónde está? En el Hotel La Antequera de La Magdalena. Arriba en La Magdalena, exactamente. Allí en La Magdalena hay una rueda, esa es la que pertenecía a La Guanona. Es que ese tipo de fábrica, a principios del siglo XX, de hecho, yo puedo testimoniarlo. Mi abuela Antonia, y lo digo porque muchos de mis familias son seguidores del programa, mi abuela Antonia, mi abuela Mama, trabajó en esa fábrica, era tejedora en esa fábrica. Y digamos que mi otra abuela, mi abuela Socorro, por parte materna, tenía un batán, que era una industria, digamos, accesoria de la industria textil. Era donde ya el tejido, la bayeta tejida se mandaba a lavar. Se mandaba a lavar para enviarla ya al cliente final. Pero que ya te digo, que fue durante mucho tiempo una cosa importante. De hecho, la furrilería del ejército, lo que es las mantas y tejidos del ejército, se fabricaban aquí y se desmanteló bien entrado al siglo XX. Vamos, casi a mediados del siglo XX fue cuando se desmantelaron esos complejos industriales. Y la verdad que quedó un hondo pesar en Antequera, porque Antequera hasta esa época había sido una ciudad industrial, industriosa, y de buenas primeras, pues a mediados del siglo XX, en 1950, 1940 y mucho, pues volvimos a ser una ciudad agrícola, por desgracia. Como dicen las malas lenguas, la burguesía industrial volvió a ser señoritos de cortillo de caballo. Una desgracia, desde luego para Antequera. Chema, yo quería hacerte una pregunta, porque es que no sé exactamente dónde está La Guanona. Pero, por ejemplo, en mi casa
está hecha en un sitio donde antiguamente había una de esta textil, fábrica textil, y se hicieron casas. Entonces, cuando yo compré mi casa, el dueño decía que la vendía porque había fantasmas. Yo en realidad ya llevo casi 35 años aquí, la verdad que nunca he escuchado nada. Pero al decir tú eso, pues me llama la atención porque me dijo este señor eso. Bueno, y vamos a lo que vamos siempre. Vamos a ver. Estos complejos textiles, y tu casa también, Sí. estaban cerca, lógicamente, pues en aquella época no es como ahora. La industria no funcionaba como... De hecho, hasta la fábrica de luz, entre comillas, es decir, las entradas eléctricas de Antequera, funcionaba por agua. Ya los amantes del lado paranormal sabemos qué pasa donde hay un cauce de agua, ¿verdad, Ramón? Sea superficial o sea subterráneo. Totalmente. O sea, pues se puede ser que la persona que te vendió tu casa fuera muy sensible y es verdad que ella sí notara algo, ¿eh? A ver, yo por aportarte algo, Loli. Últimamente he leído un libro de un autor antequerano, historia, creo que es Historia y Leyendas de mi Antequera, y este hombre pues dice, una de sus teorías es que el antiguo cementerio moro estaba ubicado en la villa. Claro, como no tira de hemeroteca, este hombre no tira de hemeroteca ni de documentación, no pude constatar los datos. Entonces él dice que en esa zona, si hay fantasmas o aparecidos o demás historias, él lo cree porque están edificadas encima de un cementerio que no se sabe si los cadáveres o los restos han sido trasladados a otro sitio. Y yo creo que no, eso es en la villa. Exactamente, pues no se sabe. En la villa este autor, decía que había un cementerio árabe, pero primigenio, donde, claro, donde él con su teoría decía que era el sitio más accesible a hacer un cementerio, fuera la muralla de la Alcazaba. Bueno, ahí sería fácil de buscar, entre comillas. Aunque claro, después de 500 años no va a quedar mucho tampoco que encontrar. Pero muy fácil. ¿Hacia dónde se entierran los árabes mirando? A la Meca. Bingo. Pues ya sabéis dónde tenéis que buscar. Tenemos que buscar una muralla que mire hacia la Meca. Una zona de la villa que mire hacia la Meca. ¿Y qué pasó en esta importante industria que tenía honores reales concedidos a esta villa? Bueno, pues os puedo hablar de una revuelta en las fábricas textiles de Antequera, porque los pobres no cobraban, o cobraban muy poco, eran trabajos muy duros, no eran trabajos informatizados. Jornadas inacabables, trabajo infantil, en fin, podríamos decir un montón de cosas. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues lo pasó que hubo una revuelta y una huelga, pero ojo, aquí nos damos un poco con la sorpresa, porque claro, los trabajadores eran gente inculta, eran gente atrasada. Bueno, pues ¿sabes lo que pasó? Que hicieron la mejor huelga que pudieron hacer jamás. Ni los señoritos de aquel tiempo, que estaban, incluso pidieron refuerzo a los cuerpos del ejército, cuerpos oficiales de seguridad y demás, intentaron que se metieran en una huelga para acabar con ellos duramente. ¿Y tú sabes lo que hicieron? Pues fue como una manifestación, un poco una huelga muy pacífica, y dicen que estaba orquestada por una sociedad secreta antequerana de extracción minera garibaldina carbonífera. O sea, una cosa un tanto rara, la sociedad secreta garibaldina. Yo me quedé flipado porque es que yo no sabía nada de eso. Y dicen que está detrás, dice, estaba tan bien orquestada que hubo gente, dicen, no, hacer lo que os decimos. Y esta organización secreta no optó por las armas y optó por el simple hecho de huelga, de que no se presentaban a la fábrica y de estar. De todas maneras, años después, esta misma sociedad promulgó precisamente una huelga agrícola del mismo tipo a la hora de la siega, y por lo visto no fue la sociedad en concreto, pero un exaltado se cargó a 3 o 4 personas porque no quisieron, pues lógicamente las economías más endebles, pues tenía una casa llena de niños que darle a comer, pues tenían que ir a trabajar, pagar lo que pagaran. Y este hombre, pues este exaltado, pues además fue ejecutado. De hecho, fue ejecutado esta persona. Y bueno, dijo que la ciudad sería arrasada por los garibaldinos. Aquí no apareció nadie a salvarle el cuello.
El tema, ¿no? A mí me sorprendió bastante. Pero que fue sí, muy que es pacífico. verdad que hay reseñas de que final del siglo XIX, principio del XX, de que esa sociedad secreta como tal existió. Bueno, y desde luego consiguieron que por lo menos las condiciones, por lo menos le pagaran más a los obreros. Y lo consiguieron. Bueno, luego ya, obviamente, pues todo lo que es la industria, el entramado textil, pues se fue al garete, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo consiguieron y lo consiguieron pacíficamente. Porque ellos creían que iba a ser una revuelta total social y que al final pues, Consiguieron bastantes cosas, Ramón, porque mira, mi abuela, pues como ya te dije, fue tejedora. Y mi abuela, después de cuando el ramo industrial de Antequera se trasladó, una parte paradójicamente fue a Badalona, otra de las fábricas se vendieron y fueron a Israel. Ojo al lato. Bueno, pues a mi abuela tuvo ofertas de tanto de los industriales catalanes como de incluso de si quería de ir a Israel a enseñar a manejar los telares a los obreros de allí o a seguir desarrollando su labor allí. Mi abuela tenía 5 niños y a mi abuelo aquí y no fue. Bueno, pues de los años que estuvo devengando su trabajo en esa fábrica, le quedó una pequeña pensión de un Montepío que luego pasó a la Seguridad Social. Y ella estuvo cobrando su pensión contributiva, o sea, no contributiva, una contributiva de los años que estuvo en el Montepío de Tejedores de Antequera. Y yo creo que fue una de las cosas que se consiguió en esa huelga, Ramón, de que hubiera un Montepío, es decir, como un fondo de pensiones para los trabajadores de esas fábricas. Y bueno, decir que las mantas de la guerra de Marruecos y la guerra de África española eran todas antequeranas, casi todas. Y la de Cuba, si ya te digo, la furrilería del ejército, la furrilería es lo que es todos los trapos, es decir, parte del uniforme, las mantas, todo eso se fabricaba aquí. Además, se fabricó durante muchos siglos, ¿eh? Hablamos de siglos casi, ¿eh? Bueno, pues pasamos a otro puesto, número 4, donde aquí encontramos con 5 votos, y es sorprendente porque esto lo pusieron yo no lo puse como opción, sino que dejé libre que lo eligiera la gente, y hubo un señor que puso las iglesias cerradas al culto en Antequera. Le daban bastante miedo. Bueno, que no sé si miedo o pena de que estén cerradas y que no se sepa nada de ella, algunas sí, otras no. Entonces, bueno, ahí ya Loli va a hablar, que se encargó de... Sí, pues, ¿qué es Antequera? La ciudad de la iglesia, ¿no? Pero, sin embargo, hay 4 o 5 que permanecen cerradas. Y a lo que los vecinos muchas veces lo único que dicen es que es una pena que estén cerradas o que se le esté en un olvido absoluto, ¿no? Pero cuando vamos andando por las calles y las vemos que se yerguen al lado de los otros edificios, las miramos y pasamos de largo. Excepto algunos mayores que a lo mejor pasan por sus puertas y la miran de reojo, porque en la iglesia puede haber muchos de sus recuerdos, como puede ser su boda, un bautizo o incluso los de un familiar que estén allí enterrados. Pero sin embargo, bueno, y algunas también son usadas para otros menesteres, ¿no? Que no se le da uso ninguno. Y entonces a mí me sorprende que haya algunas personas que le dé miedo la iglesia cerrada. En los comentarios me hubiese gustado que hubiesen puesto ¿por qué le dan miedo la iglesia cerrada? ¿O qué sensaciones? ¿Qué sensaciones tiene? Mira que lo pregunté, ¿eh? Ya. Entonces yo me crea una teoría, ¿no? Si fuera yo, por ejemplo, bueno, nosotros, nuestra religión, la iglesia, es un sitio muy importante, ¿no? Un sitio donde vamos la comunidad, donde nos sentimos a salvo, porque Dios está dentro, y más específicamente en el sagrario, ¿no? ¿Qué pasa si se quita el sagrario? Si ahí ya no tenemos reunión. No sé, si existe el bien, existe el mal. Y si Dios no está allí, ¿qué podemos encontrar allí? Creo yo que puede ser las sensaciones que diga la gente. Si no, no lo entiendo. Porque yo pasar por delante de una iglesia cerrada,
no me da miedo. Me daría miedo si estuviera encerrada en ella, la verdad que sí, pero no le encuentro yo un porqué. Seguramente después en los comentarios saldrá la gente diciéndolo, pero deberían de hacerlo antes, que si tenéis testimonio o algo de sensaciones, es mejor para nosotros porque podemos explicarlo mejor, ¿no? Aunque también hay una iglesia, la de San Juan de Dios, que Ramón puede contar muy bien la historia, que lo tiene en su libro, lo puede contar mejor que yo, que seguro que la resumo. Adelantemos acontecimientos, no adelantemos. No, eso es que es parte del gran misterio de la ciudad. Ah, A mí vale. me da mucha penita, por ejemplo, el convento de Madre de Dios, que tenía una iglesia muy bonita también y que está abandonadito ahí, además en mitad de toda la ciudad, me da mucha penita, porque mira, por ejemplo, ha sido una iglesia que ha estado en culto hasta hace recientemente. Yo de hecho he estado en misa en esa iglesia y ahora pues ni hay misa, ni hay visita, ni hay nada, porque por ejemplo Santa Eufemia es verdad que no está en culto, pero se abre para visita y hay misa de vez en cuando. Pero ya te digo, a mí me da más penita esa. Después de iglesias abandonadas, puedo hablar, por ejemplo, de una iglesia que ahora está muy llena de vida y que me contaban las personas mayores me han contado que antiguamente había que pedir la llave, que encima por su proximidad al mercado de abastos estaba invadida de todas las plagas, que aquello parece que tiene las 7 plagas de Egipto, y que es la iglesia de los estudiantes. La iglesia de los estudiantes, antes de formarse la cofradía de los estudiantes, a mediados del siglo XX, años 50-60, era un auténtico desastre. Es decir, la llave la pedían personas para ir a rezar allí, no sé quién la tenía depositada, se la daban y dicen que veían las ratas correr por los altos del Altamayor directamente. O sea que imagínate qué estado de abandono llegó a tener esa iglesia en tiempo. Pero, ya te digo, por otra parte iglesia desacralizada como tal, la Colegiata Santa María, pero también tiene un uso turístico entre comillas, ¿no? O sea que yo ya te digo, el que más penita, más que miedo, más penita me da eso, Madre de Dios, que lo veo ahí en medio como un barco varado en mitad de la nada, ¿no? Prácticamente se ha quedado. Es que es una pena porque es una iglesia inmensa, muy grande y muy bonita. Por fuera incluso da respeto, da mucho. Y creo que es el misterio antequerano también por autonomancia, porque es que no se sabe cómo las monjas abandonaron allí una noche, se dice que en una furgoneta, la calle de atrás, la calle contigua, donde todas las hermanas y todas las monjas salieron como escopeteadas, sin ellas tampoco explicarse el por qué, y preguntándose a lo mejor una a otra, oye, ¿esto por qué lo hacen así? Y cerrar a cada canto. Sí, y después por lo visto hubo un intento de llevarse enseres no autorizados y se personó policía local y policía nacional y se formó un lío morrocotudo también, en fin. No se sabe si, claro, como eso no es propiedad del ayuntamiento y tampoco de la junta, eso es propiedad del clero, pues ahí no puede tocar nadie. Bueno, digamos que los objetos que hay dentro de la iglesia que están catalogados como patrimonio no se los puede llevar el obispado, ni los puede llevar la orden. Podían llevarse enseres que estuvieran dentro del convento como tal, pero lo que es de la iglesia no, porque por ejemplo lo que es también lo que es las hermanas de Santa Eufemia pasaron a Chidona y se pudieron llevar los enseres que tenían dentro del convento, pero no se pudieron llevar lo que es los enseres de culto de la iglesia de Santa Eufemia, ¿eh? O sea que hay diferencia entre una cosa y otra. Una cosa es lo que haya dentro de la casa conventual como tal, y otra cosa es los objetos de culto que haya en el templo. Es decir, el problema es que por lo visto la supuesta furgoneta que se envió después de retirar a las hermanas, pues estaban cargando objetos que digamos que no eran propios de enseres del convento, sino que eran objetos de culto que sí estaban catalogados por la Junta de Andalucía, y de ahí vino la controversia. No obstante, yo pienso que en España hoy en día, bueno, Antequera, lo que son cuestión de iglesia, mantenimiento y eso, tenemos mucha suerte de que podamos conservar el patrimonio que tenemos, porque yo conozco a personas que a lo mejor sus iglesias han sido abandonadas y prefieren que se derrumben a tener el uso que las tienen. Y te lo digo, por ejemplo, en Bélgica hay una catedral preciosa que no podían, bueno,
por falta de feligreses, ¿eh? Porque la fe también, muchas veces decimos, soy católico, pero no practicante. Y entonces la iglesia no puede mantenerse. Entonces sus dueños han tenido que venderlo. Y además a particulares, ¿eh? Y esa catedral en concreto es un circo. La compró un circo porque decía que la altura que tenía era ideal para lo que ellos representaban. O en Nueva York, una catedral preciosa, enorme, pero que al lado de los rascacielos era una ermita, la usan como discoteca. Bueno, eso Ramón creo que ha visto una en Praga, ¿no? Hay una discoteca en Praga que es una iglesia, que sí, Ramón. Cuando estuviste en Praga hace unos años. En Praga hay auténticas aberraciones y de todo, ¿eh? Sin embargo, Ramón, en Praga también, que te lo dije esta mañana, pero me equivoqué de sitio, la iglesia de San Jorge creo que era. Porque tú me dijiste que había algo en Italia, ¿no? No, pero se lo comenté a mi marido, dice que no, que eso fue cuando fuimos a Praga. Y Praga. Me lo contó, es un pueblo cerca de Praga, no me acuerdo el nombre, la verdad. Y es una iglesia en la cual dice que tiene fantasmas. Y todo porque en un funeral el techo se vino abajo. Y entonces murieron más gente además, ¿no? Entonces la iglesia se quedó en ruinas. Y el sacerdote pidió dinero para poder reconstruirlo, porque además un edificio, no sé si era románico o algo así, pero no dieron nada de dinero. Y entonces a los 20 años más o menos, un estudiante de arte hizo unas esculturas de escayola y les puso como sábanas, ¿no? Reconstruyó la iglesia y puso 30 estatuas para que no estuviesen nunca vacías. Gracias a eso, la iglesia se reconstruyó, como salió en internet y eso, que por eso fui yo. Ha ido muchísimo turismo y está en pleno apogeo, aunque ya no esté consagrada, pero se mantiene. Y da mucho miedito, la verdad. Sí, la foto la pusiste, ¿no, Ramón? En la foto que pusiste esta de la iglesia de los fantasmas, ¿no? No, es que esa foto... Yo creo que la ha puesto alguien, porque yo he visto esa iglesia con maniquí disfrazados sentados en los bancos, ¿eh? Con pinta de fantasma, ¿eh? Eso la habrás visto en algún lado porque a mí me pasó esta tarde la foto Loli, sí, que yo voy a poner en el programa y ella al principio dijo que era un pueblo de Italia. Sí, porque estaba aquello hace tiempo, ¿eh? Y entonces ya veré a ver qué pueblo es, porque que sea cerca de Praga. Porque claro, es que no está solamente Praga, es que por ejemplo está Prievidza, donde está el castillo de Bognice, que allí es... Podría ser la Cava o algo así, ya que los nombres esos no... Pero bueno, no sé. Centro Europa, si te gusta el misterio, los fantasmas parecidos, deberías ir a Centro Europa. Es que es brutal lo que hay allí. Y no hace falta ni irte a los Cárpatos ni Rumanía. Es que Checoslovaquia... Bueno, pues es donde tengo yo oferta de ir a Rumanía. Bueno, pero si vas a Transilvania vas a flipar también. O sea, hay un montón de castillos. Yeah. Ahí. De hecho, vive en un pueblo al lado del castillo de nuestro amigo, de Blas el Empalador, no menos. Bueno. Y bueno, ya si queremos, pues pasamos al tercer puesto, sí. Que aquí tampoco yo hice unas grabaciones, hombre, a mí me da pena, pero yo miedo, hombre, me da pena porque está hecho polvo y me da miedo en todo caso porque si hipotéticamente si entras dentro se te puede caer una viga en la cabeza o una escalera se puede caer porque está todo muy... Y está muy ruinoso, estoy hablando del puesto de la Cruz Roja de Antequera en el polígono. Tengo exclusiva. Tiene exclusiva, ¿no? Bueno, el caso es que yo lo puse como opción porque había una amiga mía que dice, Ramón, yo ahí es que no puedo entrar. Es que paso por la carretera y... Bueno, pues vale, pues muy bien, lo pondré. Y el caso es que le acompañaron muchos votantes, es decir... Y sí, hombre,
yo hice unas tomas, pero claro, no pude hacerlo de noche, pero bueno, si lo hubiera hecho de noche a lo mejor pues entra un poco más en que, no sé, la sugestión puede hacer algo de mella, ¿no? Pero yo allí lo que me daba la cosa es un poco de que estaba hecho de ruido y que te podías caer o que te podías... En fin, no sé. Pero bueno, lo tenemos como tercer sitio. Chema tiene una exclusiva. Bueno, tengo la razón de por qué hay gente que le da miedo a ese sitio. Vamos a un poquito de historia. Eso no era nada más y nada menos que un cuartel de la Guardia Civil. Es decir, no sé si habéis hablado del famoso cuartel que había en el Cortijo del Romeral. Cuartel de la Guardia Civil que hubo en tiempo en el Cortijo del Romeral. En la época de Romero Robledo, vamos. Pues sí. Años después, cuando se hizo ya la carretera, la Nacional 331 y tal, se pasó el cuartel a ese edificio. Y durante años fue un cuartel de la Guardia Civil. De hecho, un amigo mío, que es hijo de Guardia Civil, que estaba destinado fuera de Antequera, pues cuando venía de permiso con el padre paraba siempre ahí porque tenía un compañero destinado a ese cuartel. En los años 70 y tal, se fue la Guardia Civil y se puso el puesto de Cruz Roja. Un puesto cuando Cruz Roja todavía estaba militarizada, se puso un puesto que era un puesto de auxilio en carretera. Un puesto de auxilio en carretera porque ya en esa época la carretera estaba muy transitada con el turismo y había muchos accidentes. ¿Acordáis la subida de la carretera antigua? Que cuando ibas en el autobús mirabas ahí en los arroyos que hay de los Pinares veías coches reventados siempre, porque había un montón de accidentes. Entonces pues se puso el puesto de Cruz Roja ahí. Y el miedo viene de que cuando ya Cruz Roja dejó de ser militar y pasó a ser civil, pues el edificio hubo un tiempo que antes de pasar a manos privadas, que ha tirado un montón de años en manos privadas y puesto en venta, pues resulta que en la transición, en los años 90, 92 por ahí, pues hubo unas maniobras militares en lo que hoy son los terrenos del hospital. Unas maniobras militares que se trajo unas cuantas compañías y tal, no sé si vino alguien de la OTAN, en fin. Y resulta que había una compañía destinada en ese edificio para dormir y para tener su compañía como tal, y resulta que los soldados encontraron una ouija y cogieron tal pánico al edificio que no querían dormir dentro del edificio, preferían dormir fuera, aun siendo verano, en las tiendas de campaña, antes que acomodarse dentro del edificio. Y hubo artículos de prensa en la época, la policía local de la época, la policía municipal bajó, en fin, pero lo único que encontraron fue eso, que se ve que los que habían hecho el servicio militar en la Cruz Roja de puro aburrimiento, lo que hablamos en el programa dedicado a la Ouija, pues habían hecho con uno de aquellos famosos tableros de Ouija que vendieron con juguetes, y se ve que un soldado se lo encontró allí y bueno, pues lo típico. Yo supongo que no hubo ningún fenómeno paranormal, sino que fue una broma montada en 3 soldados, pero lo típico, la broma acabó convirtiéndose en pánico colectivo y la cuestión fue que un periodista amigo mío, que tú también conoces, nuestro amigo común amigo Antonio, fue a cubrirlo con uno de los policías locales y dice que entrevistó al brigada que iba al mando de esa unidad y el brigada sí dormía dentro del puesto. Decía que los soldados habían encontrado la ouija y que estaban cagados de miedo y que no querían dormir dentro, y le preguntó a él, bueno, ¿y ustedes no duermen con el frío? Y dice, ¿yo? ¿Con el frío que da? Estos que están todos. O sea que lo que fue probablemente un descubrimiento de un artículo que habían dejado abandonado los soldados de Cruz Roja, pues provocó el pánico años después, y de ahí viene pues la leyenda urbana, entre comillas. Ya te digo que hubo reseña en prensa en la época y todo, con eso te lo digo todo. Pero hubo gente, eran voluntarios de la Cruz Roja, yo tenía amigos en el colegio que eran chaveas y iban allí y se lo pasaban muy bien porque jugaban dentro de las cartas. O sea, era como una especie de club social antes que otra cosa. Y claro, y bueno, no sé, lo mismo a lo mejor de esa época, pues puede ser que... La ouija, alguien se dejó una ouija olvidada, ya te digo, el fenómeno como tal del miedo fue que alguien probablemente igual que jugaban a las cartas, pues alguno lo mismo hizo igual que tú y también intentó jugar a la ouija. Sí, porque tengo una referencia de que, bueno, de una ida y venida de la Cruz Roja, el servicio que empezó en Antequera, pero en el 1975 es cuando empezaron más de boga. Ya tú, 75, pues ya tú, era yo un renacuado. Sí, de hecho te puedo enseñar, porque en aquella época hubo igual que ahora hay campañas de
de promoción de tráfico de la Dirección General de Tráfico, había una campaña de la Cruz Roja, todavía militarizada, publicitando los puestos de rescate y auxilio en carretera que tenían. Ya te digo, o sea que... Y lo que pasa es que en aquella época todavía los niños sí eran voluntarios, había voluntarios niños, pero los que prestaban servicio era la gente que no quería prestar servicio de armas en el ejército, pues hacían el servicio militar, lo hacían en Cruz Roja. Entonces, pues, ya te digo, lo que había eran soldados de tropa, hasta que a principios de la democracia ya, pues se quitó lo militar y se puso lo que es el servicio de voluntariado civil totalmente. Pero que ya te digo, ese edificio se tiró un montón de años abandonados, hasta en venta, pero fenómeno paranormal, ya el único fenómeno paranormal que hay allí es que entre alguien y le caiga una viga encima, como tú has dicho, porque está ya en un estado ruinoso lamentable, vamos. Sí, es muy triste, muy triste. Y bueno, esperemos porque sigue en venta y es privado. Y con este movimiento que hay, eso que tú has definido antes, el movimiento de explorar las casas abandonadas, se denomina Urbex. Y yo no lo tengo muy claro, porque hay gente que se dedica a hacer esto y con mucho éxito en YouTube, en el canal, pero esto es ilegal. Tú no puedes entrar sin permiso a una casa a grabar. Puedes grabar desde fuera, pero dentro no. Pero máxime porque es que entra, y aunque a lo mejor los que van a grabar van a fotografiar y mantienen, digamos, un poco la compostura, hay gente que lo que hace es vandalismo. Y eso es lo malo, ¿no? Y luego los animales salvajes que se meten allí, defecan. Bueno, lo más seguro, vamos, me ha puesto algo a que, a pesar de que ya están las puertas cerradas y tal, y está vallado, creo recordar, seguro que han vandalizado ya aquello al máximo. Porque no hay edificio que esté cerrado que no esté vandalizado. No sé cómo que las apañan, pero vamos. La última hazaña, entre comillas, fue el Palacio de Congresos y Exposiciones, que por desgracia nunca se inauguró. Ese lo vandalizaron entero y encima robaron toda la instalación eléctrica. Con eso te lo digo todo. No me digas. Sí. Sí. Me encanta de ese edificio. Y hombre, yo quiero ser, a lo mejor nos caen piedras, pero yo, sinceramente, este movimiento urbe a mí no lo veo ningún sentido y es desapropiado, y lo que nos está fastidiando a la gente que nos dedicamos al misterio, en plan pues documentalista y periodístico, y en plan bien, bueno, vamos a ver. Con el mismo saco. Yo, sinceramente, el que quiera hacer el movimiento urbe, pero lo haga bien, es decir, pida permiso a los propietarios, entre, no toque nada, haga su vídeo, haga su foto y tal, pues oye, pues lo mismo que hay investigadores de misterio que da miedo verlos, porque hay cada cazafantasma por ahí que no veas, pues yo supongo que también hay gente que le gusta este tipo de cosas y que es respetuosa, porque yo he visto, en este tipo de páginas he visto fotos muy buenas, artísticas, la verdad, he visto cosas muy bien hechas, y siempre con la norma de no toques nada, no te lleves nada, ni dejes nada allí, es decir, dejarlo más parecido. Si se hace con permiso, si se hace bien, no tiene por qué tener problemas. El problema es lo que tú dices, que alguien que rompe puertas, que se cuela, que viola propiedades y se cuela donde no debe, y encima luego destrozos, robos, en fin. Ese es el problema. Pero si se hace bien y con permiso de los propietarios, no tiene por qué haber ningún problema, vamos. Pero es una lástima, porque si tú vas a grabar la Torre Hacho, la última vez que yo grabé la Torre Hacho en el interior, ya la habían pintado por dentro. Sí, la he visto yo también. Y yo ya voy a aprovechar el momento para denunciar esto, y que vamos, la gente se cree que investigar lo paranormal es irse a grabar psicofonías sin conocimiento ninguno. Yo, para hacer los 2 libros que he hecho, he tenido que estar muchos años escuchando a la gente mayor y leyendo mucho y documentándome mucho. Igual que el que tenéis aquí al lado, igual que Loli, Chema y él y ella. A ver cuántas veces habéis leído y eso es lo que hay que hacer. A ver, primero hay que investigar en los archivos y en la biblioteca, y después, con el conocimiento, pues, que yo sé que a lo mejor alguno de un grupo pues me dirá que estoy salado. Bueno, pero yo es que soy así, me gusta esto en plan, pues, como hay que hacer las cosas. Hay que intentar ser lo más serio posible, lo más profesional posible. Entonces, pues, ya te digo, dentro de que nadie es profesional, exceptuando, pues, a lo que... Pues hay que intentar hacerlo más, y sobre todo muy respetuoso, muy respetuoso. Y nosotros, pues, en nuestra pequeña medida, tú con tus libros, yo con mi afición, y Lólico también con su afición, pues lo hacemos con el mayor cariño y mayor respeto. Eso sobre todo. Ya te digo. Y tú, pues, opinas igual que yo.
que las cosas no hay que hacerlas tan... Y hoy en día, pues claro, se ve todo tan fácil, entre comillas, tan fácil, que se pierden los modos, se pierden las maneras. Pero bueno, yo lo de vandalizar y pintorrear es que como nunca me han gustado, lo de graffiti, oye, y hay grafiteros que son artistas, pero ojo, artistas con permiso, es decir, es verdad que cuando se les ha cedido en determinados ayuntamientos, determinadas paredes para hacer obras de arte, lo han hecho bien. El problema es el graffiti gamberro, entre comillas. Y porque una cosa encima es el vandalismo, el graffiti de vandalismo, y otra cosa es el arte urbano, que es, como tú dices, de forma legal y con permiso de los dueños, claro está. Bueno, pues vamos, compañeros, vamos a ver ya el segundo y el primero. Y estos dos sí que dan miedo porque dan miedo. Porque es que, a ver, ahora mismo a lo mejor no pueden dar miedo, pero si sabemos la historia y vamos a dar unas pinceladas, pues es normal que por lo menos se tenga un cierto respeto hasta estos lugares. Bueno, ya nos damos de bruces.